necesito que ustedes estén con sus cámaras, con sus micrófonos al pelo. No puedo yo dar una clase en donde necesito que sean súper dinámicos, por favor, es lo que vamos a ir haciendo, y que yo ni siquiera sepa si es que están o no están al otro lado de la computadora. Sobre todo porque yo voy haciendo preguntas, siempre voy tratando de interactuar con ustedes, más incluso que en Cocina 1, porque ya en Cocina 1, como sea, ustedes tenían la parte práctica, ¿sí? De aplicación. Aquí nosotros vamos a recibir o vamos a iniciar nuestras clases de forma interactiva, ¿no? De forma, o sea, son clases teóricas las que vamos a ver, entonces necesito que por favor, al menos sus micrófonos estén correctamente funcionales. No puede ser posible que hayamos tenido este tiempo de vacaciones y que ustedes sepan cuál es la modalidad que estamos manejando actualmente y que no tengan bien sus aparatos electrónicos, ¿sí? Entonces necesito que por favor, desde la próxima clase que vamos a tener, todos estamos con los micrófonos encendidos y todos están, bueno, no encendidos al mismo tiempo, ¿no? Pero todos estamos con los micrófonos funcionando correctamente y asimismo con la cámara, ¿sí? Miren, yo les voy a ser bastante sincera, nosotros como docentes tenemos la obligación de darles clases, ¿no es cierto? Ustedes son 30 participantes de este momento que están conectados, ¿sí? Y estamos a un nivel superior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como docentes, si bien es cierto, tenemos la responsabilidad de su formación, de su educación, de impartir estos conocimientos, pero son ustedes quienes realmente tienen que medir, ¿no es cierto?, hasta dónde quieren llegar. Y si es que a ustedes no les interesa, ¿ok?, no les gusta la materia, yo qué sé, tienen problemas y simplemente quieren pasarla por seguir en los siguientes niveles, pues realmente no creo que esa sea la actitud, ¿sí? Necesito que ustedes estén concentrados, necesito que ustedes estén con sus cámaras y sus micrófonos al pelo para que puedan recibir y aprovechar esta materia de la mejor manera, ¿sí? Entonces, yo creo que ustedes mismos, este momento, son ya chicos que son adultos, ¿no es cierto? Son responsables por su formación, por su educación, y más que iniciar esta clase, pues diciéndoles esto, quizás muchos de ustedes pues no tienen esa iniciativa o quizás no están conectados con esta asignatura. Porque al principio puede que de pronto el nombre de la asignatura no nos llame mucho la atención o que quizás pensemos que no nos va a ayudar en nuestra formación, ¿sí? Pero más bien yo quisiera alentarles y quisiera iniciar esta asignatura pues compartiéndoles un poco la experiencia mía también de cómo llegué a dar las clases de nutrición dentro del instituto. Ustedes saben que yo me he desempeñado, ¿no es cierto?, como docente de cocina los últimos 10 años que realmente, bueno, estoy dentro del instituto y dentro de la docencia. Pero hace ya prácticamente 6 años es que empecé o inicié con la asignatura de nutrición por situaciones diferentes que se dieron en mi vida, condiciones en las que tuve que de alguna manera pues empezar a educarme por mi salud. Entonces fue en ese momento en el que yo decidí pues ver tal vez a una condición, a una enfermedad conocida en nuestra sociedad como diabetes, pues que cuando a mí me dio diabetes por el embarazo, pues yo decidí no ver esto como un problema, sino más bien como una oportunidad para empezar mi formación dentro de la nutrición, ¿sí? Y al inicio, no les miento, lo hice de manera muy empírica, empecé a capacitarme yo sola, me gustaba mucho y me gusta hasta ahora, me gusta leer, me gusta estar informada siempre, y fue una autoeducación que yo tuve al inicio por mi situación personal. Pero ya luego me he ido formando, este momento pues tengo ya una especialización en, cómo es en nutrición y un coaching también en nutrición y salud. Entonces eso me permite de alguna manera pues continuar con la educación, podríamos decir, en nutrición dentro del instituto y también pues poder compartir, ¿no?, estos conocimientos dentro de esta asignatura. Ahora, en realidad la nutrición que nosotros vamos a ver los contenidos que vamos a ver dentro de esta asignatura de nutrición,
pues no son a nivel de un nutricionista, ¿no? No vamos a profundizar quizás algunos temas a nivel de un nutricionista porque yo les tengo mucho respeto y considero que hay temas que obviamente ellos tienen que considerar, ¿no? Y son ellos solamente con su formación quienes podrán, pues, recomendar o podrán, ¿no es cierto?, trabajar con el tema de nutrición. Sin embargo, dentro de la asignatura, lo que nosotros intentamos es darle un enfoque desde el punto de vista gastronómico. ¿Qué es lo que nosotros como gastrónomos podemos hacer para ofrecer productos, ¿no es cierto?, que tengan características mucho más saludables, ¿no? Voy a compartirles para poder dar inicio con la asignatura, ¿ya? A ver. Ok, chicos. A ver, por ahí entraron algunas personas. A ver, demos unos minutitos que están ingresando todavía, ¿ya? Ok. Muy bien, chicos. A ver, ¿ya? Entonces, esta asignatura de nutrición y dietética, pues, nos va a permitir de alguna manera, pues, adquirir conocimientos básicos para poder elegir correctamente nuestros alimentos y de esa manera, pues, brindar una mejor alimentación.
yo no soy una nutricionista ni tampoco soy de la idea de que tengamos que considerar a los alimentos buenos o malos. Todo alimento en balance creo yo que nos va a brindar pues no solamente sabor, sino nos va a brindar valor nutricional el momento en el que estamos consumiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a lograr al terminar el estudio de esta asignatura? A identificar y determinar la importancia que tiene la alimentación y la nutrición en la calidad de los servicios de alimentación como un factor primordial en el desarrollo de las competitividades de esta carrera, demostrando autonomía, trabajo colaborativo y respeto a la composición y calidad de los alimentos, ¿sí? Actualmente estamos viviendo situaciones complicadas en el mundo, no podemos nosotros hacernos ni oídos ni ciegos ante la necesidad que tenemos en este momento de poder elegir productos que nos puedan brindar mejor composición nutricional, ¿no es cierto? Y que sobre todo, pues, nos aporten en la formación. Ahora, estamos viendo, ¿no? Situaciones como las de este momento, las del COVID, quizás otros factores que se van presentando o situaciones que se van presentando, ¿no es cierto?, en base a la necesidad nutricional. Vemos que quizás hay personas que enfrentan de mejor manera el virus por la alimentación que han recibido, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, un niño que no recibe una alimentación adecuada los primeros 5 años de su vida, y vemos otro que sí, entonces vamos a ver situaciones diferentes como que van a afectar, por ejemplo, el peso, situaciones que van a afectar por ejemplo, el brillo de su cabello, ¿no es cierto?, la textura que puede tener la piel, además de otras cosas como ya más graves, como por ejemplo que eso puede influir en su desarrollo psicológico, en su desarrollo de memoria y demás. Entonces, no podemos nosotros dejar de lado el tema nutricional y no podemos hacernos ciegos ante la idea de que es necesario que el individuo pues elija, ¿no es cierto?, alimentos que sean más adecuados para poder mejorar su sistema inmunológico, mejorar su estado de salud, ¿no es cierto? El ejercicio físico, la actividad física es importante también en este proceso. Entonces, todos estos factores van a ser importantes en el momento de identificar los alimentos. Ahora, como les dije hace un momento, no vamos nosotros a profundizar como un nutricionista, pero sí vamos, ¿no es cierto?, a identificar sobre todo conceptos básicos de esta primera unidad y este primer parcial, para luego, más adelante, pues ir realizando alguna aplicación, ¿no es cierto?, en cuanto al cálculo de valor nutricional y calórico, que es en lo que nos vamos a enfocar el siguiente parcial. Este primer parcial, vamos a revisar la parte teórica, la parte de identificación de productos, ¿no es cierto?, identificación de nutrientes, y más adelante ya para la siguiente fase de nuestra asignatura, vamos a realizar pues cálculo calórico, ¿sí?, cálculo nutricional y también vamos a identificar algunas condiciones y patologías que son importantes y que sobre todo bastante actuales, ¿no? Como por ejemplo condiciones como el vegetarianismo, el veganismo, que están tan de moda, ¿no es cierto? Algunas otras situaciones o condiciones alimenticias, como por ejemplo estas dietas que están tan de moda, las dietas cetogénicas, las dietas keto, las dietas intermitentes y demás, pues iremos revisando según, ¿no es cierto?, pues la necesidad que nos presente el mercado, ¿ya? Antes de continuar, igual quiero mostrarles, este momento ya estamos todos, creo que matriculados incluso en el aula virtual, y vamos a ir revisando nuestra primera unidad. Antes de revisar nuestra primera unidad, me gustaría compartirles y voy a abrirles una plataforma para poderles ir indicando dónde se encuentran todos nuestros recursos, ¿ya? No sé si podemos desde sus computadores, por favor, vamos a ir ingresando todos en el aula virtual.
Ok. ¿Estamos todos en el aula virtual, por favor? Ingresamos. Las personas que de pronto no están matriculadas, por favor, se pueden automatricular este momento. Voy a revisar que estemos todos ya en un momento. Ok. E ingresando a nuestra aula virtual, pues ustedes, bueno, ya están familiarizados con este tipo de introducción. Ustedes tienen aquí ¿cómo podría decir? Estas pestañitas que nos va a ayudar a ir directamente o mucho más rápido a cada uno de los componentes que tenemos dentro del aula virtual, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes están ya separados por grupos, están en el grupo del segundo A, del grupo de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, vamos a poder, pues, acceder a las clases grabadas a través de este ítem, ¿no? Tenemos la guía de estudio también, que la vamos a ir utilizando durante todas las clases, y de hecho el día de hoy también vamos a iniciar revisándola. Acá tenemos un acceso directo a las clases virtuales, a la conexión de las clases virtuales, ¿no? Y la unidad número 1, ¿no es cierto? Que recuerden que haciendo clic, pues puedo ir yo directamente a cada una de las unidades, ¿no es cierto? Cuando inicie mi revisión en el CIF, ¿ok? Bien, yo les he cargado alguna información ya, he puesto algunas tareas, ahorita todas están activas, sin embargo, no les he colocado ya correctamente las fechas. Quería el día de hoy, pues, indicarles esto y ya luego de eso, pues, ir colocando las fechas de acuerdo a la información que vamos a ir revisando, ¿no? Y lo que tenemos dentro de la planificación del PEA, ¿sí? Ahora, ustedes igual en la primera parte de nuestra aula virtual, tenemos el PEA de Nutrición y Dietética, que por favor este documento igual va a ser súper importante que ustedes lo revisen constantemente, lo analicen. Este es un documento que nosotros actualmente estamos subiéndolo igual a la plataforma para que de forma digital pues nosotros podamos tener un seguimiento continuo de cómo vamos a llevar la asignatura. Sin embargo, ustedes tienen el documento acá para que puedan revisarlo. Les voy a ir abriendo. ¿Ok? Tenemos el PEA, acá tenemos toda la programación para este ciclo, de acuerdo al número de horas pues que vamos revisando, ¿no? Entonces aquí tenemos todos los datos iniciales de nuestra planificación y vamos a ir viendo cómo por horas, ¿no? Se van distribuyendo los temas. Entonces, yo les he colocado incluso acá las fechas, ¿ok? Para que ustedes puedan saber cuáles son las actividades autónomas, cuáles son las actividades que vamos a hacer dentro de la clase, cuáles son las tareas de experimentación, cuáles son los temas que vamos a ir tratando de acuerdo a cada una de las semanas. Recuerden que cada semana tenemos 3 horas, de las cuales 2 van a ser virtuales y una va a ser presencial. Esperemos que ya desde la próxima semana pues podamos asistir de forma presencial a esta hora. ¿Qué es lo que yo hago en esta hora o qué es lo que vamos a hacer dentro de esta hora? Es revisarlos cuando tengamos incluso aplicación de ejercicios. Iremos pues revisando las dudas que ustedes pues pueden ir presentando y sobre todo vamos a intentar ir trabajando en las tareas en grupo dentro de esta hora que vamos a tener en el instituto, ¿sí? Entonces vamos a irnos organizando de tal manera que ustedes dentro de las 2 horas virtuales que vamos a tener semanalmente, pues puedan obviamente pues tomar toda la información teórica que yo como docente les pueda transmitir. Y ya luego en la hora de aplicación o en la hora práctica que vamos a tener de forma presencial, pues ustedes irán haciendo ejercicios de aplicación y lo ideal sería que durante esta hora, pues cualquier duda que haya quedado de las clases virtuales, pues ustedes las puedan ir cubriendo, ¿sí? Entonces, por favor, es importante que ustedes consideren la información que tenemos en el PEA. Si tienen alguna duda con una de las tareas, si quieren incluso adelantarse a uno de los temas o a una de las tareas, pues tenemos el PEA, la programación, ¿no es cierto?, para que ustedes no tengan ningún inconveniente, ¿sí? No sé si es que tenemos preguntas hasta este momento. Todo está claro. Ya, perfecto. Entonces, bueno, esta semana íbamos a revisar o vamos a revisar la unidad de nutrición o de dietética y nutrición, ya, en donde vamos a revisar algunos conceptos básicos de la nutrición y para eso les voy a pedir también
que ingresen a la siguiente, al siguiente recurso que tenemos dentro del aula virtual, que es la guía de la asignatura, ¿sí? Entonces, ingresamos a la guía de la asignatura, yo la tengo descargada ya aquí, ¿ok? Recuerden que en la información de la guía, pues tenemos todos los datos importantes de la asignatura como tal, cuáles son los objetivos de cada una de las unidades que vamos a revisar, ¿no? Tenemos aquí los test, tenemos información de tareas, cuáles son todos los objetivos que tenemos en cada una de las unidades. Y aquí está el capítulo 1, nuestra primera unidad, que es la dietética y la nutrición. Ya, entonces, ¿qué tenemos como fundamento dentro de esta unidad? Pues revisar algunos conceptos básicos, que eso voy a ir revisando con ustedes, ¿ya? En un momentito. Sigo con la estructura de la planificación y creo que, bueno, el día de hoy ninguno tuvo problemas con ingresar, ¿no es cierto?, a esta clase virtual. Está colocada dentro de la plataforma también la ID y la clave si es que ustedes quieren acceder de pronto desde otro dispositivo y necesitan los datos aquí. Sin embargo, si hacemos clic directamente, ¿no es cierto?, aquí, o si es que hacemos clic directamente incluso en la parte superior donde tengo, ¿no es cierto?, mi plantilla de inicial, hago clic aquí y voy a acceder enseguida, ¿no es cierto?, a mi clase. Recuerden que no estoy solicitando, es una clase recurrente la que estamos colocando, entonces no se necesita clave, no se necesita ningún otro dato para poder ingresar, ¿sí? Entonces, súper clarito, no tenemos ningún inconveniente, así ingresen ustedes desde su celular, tenemos en la plataforma los datos para que puedan ingresar. Creo que clave no les pide, yo les puse ahí por un requerimiento, si es que en algún momento pues llega a suceder que nos pase, ¿ya? Bien, entonces la unidad número 1, donde vamos a ver los fundamentos teóricos, cuál es el propósito de la nutrición, cuál es la diferencia entre nutrición y alimentación, ¿ok? Cuáles son los distintos grupos de alimentos, los distintos nutrientes que vamos a ir pues analizando, son datos que revisaremos durante esta primera unidad. Y para esta primera unidad le vamos a dar espacio toda esta semana, estas 3 horas de clase que vamos a tener, para que ustedes puedan ir identificando algunos conceptos. Les he puesto un video de apoyo en la primera parte de esta unidad para que igual lo puedan revisar. Es una clase sobre conceptos básicos de nutrición que obviamente iremos analizándolo ahora, ¿sí? Aquí tienen ustedes un documento del contenido del tema 1, conceptos y definiciones. Si ingresamos a este documento, van a tener información de apoyo, ¿ok?, para el estudio. Ahora, esta información que la tenemos aquí está contenida dentro de la guía. Entonces, si es que en un momento nosotros necesitamos revisar la información ya para dar una lección, para dar una prueba, pues en la guía obviamente tenemos toda la información, pero si es que ustedes necesitan pues ir apoyando o tienen alguna duda con información que tienen en la guía o nos hace falta pues profundizar ciertos temas ya por un tema personal, podemos ir aprovechando estos documentos que yo les iré cargando durante todas las unidades para que puedan profundizar la información. Entonces, si se fijan aquí, tenemos algunos conceptos igual, es un documento que les he colocado como apoyo para que ustedes lo puedan consultar, ¿sí? Entonces está como apoyo. Y ya la información que vamos este momento a revisar la tenemos en la guía de esta primera unidad, ¿ya? Entonces yo les había colocado aquí. Dentro de la primera unidad que íbamos a revisar, la información de la guía de estudio, ¿sí? Entonces, los conceptos básicos que tenemos dentro de la guía de estudio, es importante que en este momento los vayamos reconociendo, ¿sí? Si bien nosotros podemos tener una idea de los componentes de la nutrición o quizás tenemos una idea, ¿no?, de que un nutricionista es una persona que lo único que hace es ofrecernos dietas que cada vez son dietas menos calóricas o que son dietas que incluyen menos alimentos, ¿no es cierto?, de agrado de nosotros. Siempre estamos pensando que al hacer una dieta o al pensar en una dieta estamos pensando en productos, ¿no es cierto?, bajos en calorías y que quizás tienen incluso sistemas de cocción que no son muy atractivos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, gastronómico. Pero no
No vamos a centrarnos en eso. La idea un poquito de la nutrición con ciertas restricciones en algunas patologías, y no puedo decir lo contrario, pero el poder manejar una alimentación sana, balanceada, no está solo en consumir productos vegetales, por ejemplo, con sistemas de cocción aburridos, sino que nosotros tenemos que entender desde una óptica de la necesidad calórica y la necesidad nutricional que se tiene. Siempre y cuando se cumpla este factor, nosotros podemos pues, elegir sistemas de cocción y productos que van a ser mucho más atractivos. Yo siempre le he dicho a la Jime que considero quizás que esta asignatura debería estar en cursos superiores, porque ustedes están en este momento recién yendo a cursar la cocina 2, donde van a revisar pues el cómo cocinar los géneros cárnicos y cómo ensamblarlos en los platos, ¿no? O sea, cómo los voy a utilizar, en qué cantidades, cómo los voy a guarnecer, ¿no es cierto? Porque ya sé yo cómo se cocinan vegetales, ya sé cómo se cocinan cereales, ya sé cómo se cocinan gramíneas, ya vi algo de técnicas, ¿no es cierto? Incluso de montaje, de cómo tienen que ir los productos calientes, fríos dentro de un plato, todo eso ustedes ya vieron en Cocina 1. Y en Cocina 2, ¿qué es lo que hacen? Aplicar esos conocimientos, ¿no es cierto? Pero ya en el ensamblaje de un plato utilizando una cocción correcta para los géneros cárnicos. Entonces, desde ese punto de vista, quizás no estamos todavía con todos los conocimientos para poder ofrecer platos de pronto un poco más elaborados, pero con las técnicas muy bien ejecutadas que ustedes van a ver en Cocina 2, pues es suficiente para poder entender, ¿no? Cuál es la necesidad o cuál va a ser nuestro aporte desde la nutrición, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes entiendan correctamente los sistemas de cocción, una vez que comprendamos, ¿no es cierto?, cómo funciona o en qué alimentos se encuentra cada uno de los nutrientes, para ustedes va a ser mucho más fácil el aplicar, ¿no es cierto?, y poder crear y poder ofrecer platos que tengan o que cumplan con este contenido nutricional, ¿ya? Bien, vamos a ir entonces a la guía de estudio, que les decía que ya la tenía yo abierta aquí. Y ahora sí les voy a pedir, como ya he hablado nada más yo, entonces les voy a ir pidiendo a ustedes que vayamos haciendo lectura de ciertos conceptos. No les he pasado esto a una presentación porque realmente son bastantes conceptos básicos que estamos yendo a revisar, y me gustaría que ustedes se vayan familiarizando con la guía también, ¿no? Consideren la guía como parte esencial de su formación, y que podemos ir leyendo y participando todos, ¿ya? Entonces yo les voy a ir pidiendo y cada uno va a ir leyendo un concepto para ir comentando un poquito, ¿no? De estas diferencias, de estas características, de estos conceptos básicos que nos da la nutrición. Ok, vamos entonces a empezar. Si me ayuda Santiago Getón. Desde algunos conceptos básicos. Sí, vamos a leer la parte de la alimentación, que es el primer concepto que vamos a revisar. Ya. A ver. Ahí está. Alimentación. Cuando hablamos de alimentación, hacemos referencia a las actividades conscientes y voluntarias que realiza el ser humano, desde que selecciona o adquiere alimentos para consumirlos de forma natural o después de someterlos a un tratamiento culinario, hasta el momento en que los ingiere, mastica y deglute. Ok, gracias Santiago, ¿no? Entonces, como dice el concepto, en realidad, cuando yo me alimento, soy yo, ¿no es cierto? Voluntariamente, quien elige los sistemas de cocción, quien elige los alimentos que voy a consumir, ¿no es cierto? En qué cantidad los voy a consumir, ¿no es cierto? En qué forma los voy a consumir. Entonces, todos como personas tenemos una necesidad de alimentación, ¿sí? En la necesidad de alimentación yo cubro incluso la necesidad de ¿qué? De hambre que yo puedo, ¿no es cierto?, cubrir. Si es que yo tengo hambre, ¿qué es lo que hago? Ingiero alimentos. Voy a ingerir, masticar y deglutir alimentos, ¿sí? Yo soy quien voy a elegir de forma voluntaria y consciente, ¿no es cierto?, qué alimentos son los que voy a consumir, ¿sí? Y aquí se cumple el primer proceso, ¿ok? Cuando yo tomo alimentos, ¿no es cierto?, ¿qué es la alimentación? Yo me alimento de forma voluntaria, consciente, ¿no es cierto?, porque soy yo quien decido la cantidad, el tipo de alimentos y los sistemas de cocción, ¿no es cierto?, que yo elegí, ¿no es cierto?, para consumirlos. Ya entonces la primera fase del proceso nutritivo
es la alimentación, la elección consciente de los alimentos que yo voy a tener. No siempre, obviamente, si yo estoy haciendo una elección consciente de estos alimentos, no siempre voy a tomarlos. Su micrófono, profesor, por favor. Perdón, ahí está. El hecho de yo elegir los alimentos de forma consciente me permite, ¿no es cierto?, saber en qué momento yo puedo elegir un producto que cumpla con las necesidades nutricionales y cuando no puedo o cuando puedo yo de pronto tomar alimentos que no cumplen con esta necesidad, pero que sean agradables, ¿no es cierto?, al paladar. ¿Con esto qué quiero decir? Que al alimentarnos nosotros somos los únicos responsables de elegir correctamente estos alimentos. Y no está mal elegir o tomar o consumir alimentos que no son del todo saludables, pero vamos a tener o vamos a aplicar ciertas restricciones en el momento, ¿no es cierto? Sobre todo el tiempo en el que tomamos o quizás la continuidad con la que yo estoy tomando estos alimentos es lo que me va a llevar tal vez a una mala nutrición o una mala alimentación, ¿sí? Entonces eso vamos a ver más adelante. Ok, John Cuji, si me ayudas, por favor, el concepto de nutrición para poder identificar ya la diferencia entre la una y la otra. John Cuji, les voy anotando, verán, su participación. ¿No está? Ok, vamos, Freddy. Freddy Argudo. Ya, che. Nutrición. Posterior a la alimentación se da la nutrición. Estos son los procesos involuntarios e inconscientes mediante los cuales el organismo digiere, transforma y utiliza sustancias químicamente definidas que recibe el exterior formando partes de los alimentos y elimina productos de transformación de las mismas. Estas sustancias incorporadas al organismo constituyen los materiales necesarios y esenciales para el mantenimiento de la vida. A través de este conjunto de procesos, el organismo puede crecer, mantenerse, reproducirse y reponer las pérdidas materiales, energéticas ligadas al desarrollo de sustancias diversas, Esa es la actividad. desarrolladas de sustancias diversas de actividades funcionales. Por tanto, la nutrición depende de la alimentación. Existen muchas formas de alimentarse, pero solo una de nutrirse. Todo ser vivo necesita alimentarse para producir las sustancias que necesita el organismo para formar nuevos tejidos, reponer la pérdida ocasionada de actividad del organismo, transformar la energía contenida en los alimentos en trabajo, calor y movimiento. Muy bien. Gracias. Ok. Entonces, ¿qué dice el concepto? Luego de que yo recibo la alimentación o luego de que yo elijo mi alimentación, ¿no es cierto? Viene el proceso de nutrición. No todos los procesos de alimentación pueden cumplir una necesidad de nutrición, ¿sí? Entonces, el segundo paso que yo tengo ya, esta actividad es una actividad involuntaria. Luego de que yo tomo los alimentos, es el organismo, ¿no es cierto?, quien va a iniciar el proceso de consumo o de adquisición de estos componentes nutricionales de los alimentos. Cuando empieza el proceso de descomposición de los mismos y estos empiezan a descomponerse una vez que llegan al intestino delgado, ¿sí? ¿Qué pasa con los alimentos? Yo los ingiero, ¿no es cierto? Ingiero los alimentos, los mastico, los degluto, ¿no es cierto? Ingresan a mi organismo, van a pasar, ¿no es cierto?, por todo el sistema digestivo, pasan por el estómago hasta llegar a el intestino delgado. En el intestino delgado ellos sufren, no sufren, sino aquí se da el proceso de absorción de los nutrientes, ¿sí? Entonces, los alimentos cuando ya son descompuestos, ¿no es cierto? Yo los tomo, ya los mastiqué, los deglutí, ingresan al organismo, en ese momento en el intestino es donde se va a dar el proceso nutritivo, ¿sí? Donde el organismo va a empezar a tomar estas sustancias nutritivas que estaban contenidas dentro de los alimentos.
Entonces es por eso que es importante que en el sistema de alimentación yo elija, ¿no es cierto?, en el primer paso que es la alimentación, elija los alimentos, ¿no es cierto?, que me van a poder brindar estos nutrientes que yo necesito en las cantidades adecuadas, ¿no es cierto? Si yo soy, por ejemplo, una persona que realiza mucha actividad física, soy un deportista, ¿qué tipo de alimentos consideran ustedes que se deberían consumir para cumplir ese proceso nutritivo que tiene este deportista? Ya a ver si me ayuda Valentina. Vale. Carbohidratos. Ya, porque yo los gasto, ¿no es cierto?, como energía, el carbohidrato, luego vamos a ver qué es la principal fuente de energía, pero si es que yo soy, aparte de deportista, de pronto, no sé, estoy ganando masa muscular o tengo que generar masa muscular. ¿Qué tipo de, gracias, Vale, qué tipo de nutriente ustedes consideran o que se ha escuchado, ¿no es cierto?, que se requiere para Proteínas. poder... Proteínas, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, sí, se dan cuenta que el deportista, ¿no es cierto?, tiene que elegir su sistema de alimentación para cumplir este proceso nutritivo que exige su organismo, que exige su cuerpo, ¿no es cierto?, para de esta manera cumplir ya con este proceso. Entonces, recuerden que la nutrición, en cambio, es el proceso involuntario, inconsciente, que el organismo realiza para adquirir esos nutrientes que requiere, ¿no? Y recuerden también que el proceso nutritivo nos lleva a 3 requerimientos para poder cumplir con estos procesos, que es el de producir sustancias que necesita el organismo, ¿no? Estos nutrientes que ingresan al organismo a través del proceso nutritivo van a generar, ¿no es cierto?, que el organismo forme nuevos tejidos, nuevas estructuras, ¿no?, que es un poco la función que tiene, ¿no?, el tomar sustancias de los alimentos del exterior. ¿Qué más hace? Reponer pérdidas que ocasiona la actividad del organismo. Cuando yo estoy sometido no solamente a actividad física, por ejemplo, puedo tener yo pérdida de nutrientes, ¿no?, sino cuando estoy, por ejemplo, con alguna situación de salud, ¿no? Si es que de pronto, no sé, tuve un proceso de intoxicación o algún inconveniente con algún tipo de alimento o algún tipo de ETA, ¿qué pasa? El organismo va perdiendo, ¿no es cierto?, nutrientes que se tienen que reponer ya con la hidratación, que se tienen que reponer con el sistema de alimentación, ¿no? Entonces, hay pérdidas que el organismo obviamente ocasiona y que tienen que reponerse con productos o alimentos que cumplan con esa necesidad nutricional. Y finalmente, estos alimentos van a permitirnos transformar la energía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para yo poder realizar movimiento, para realizar diferentes tipos de trabajos, ¿no es cierto? Para que mi cuerpo funcione, yo necesito nutrientes. Entonces, estas 3 necesidades que tiene el organismo se tienen que ver cubiertas con los productos alimenticios y con sus nutrientes, ¿no es cierto?, contenidos dentro de estos productos alimenticios. Entonces, estos 2 conceptos me puede ayudar entonces, a ver, Anita Flores, ayúdame, porfa, la diferencia entonces entre alimentación y nutrición para resumir. Ana. Alejandro López. Ana no nos responde. Ale. Ana, ¿estás ahí? Anita. Profe, Ana está con full problemas en el micro, se le está trabando. Alejandro. A ver. ¿Cuál sería entonces nuestra principal diferencia entre alimentación y nutrición? Ale. Alejandro. A ver, chicos, ya, por favor, la próxima clase, no, persona que está sin el micrófono, simplemente yo le pongo falta como que no está en la clase. Así de sencillo, porque no puedo estar yo participando aquí con personas que no se pueden comunicar.
Ok, a ver, Fer Buñay, ayúdame, por favor. Entonces, concluyamos cuál sería la diferencia entre alimentación y nutrición. Ya, profe, la alimentación, esta sería una necesidad que tiene el ser humano y que es de manera voluntaria. Uno elige el tipo de alimento, la cantidad que va a consumir. En cambio, ya en la nutrición, esto se da de manera involuntaria una vez que el alimento ingresa a nuestro organismo y esta va a causar la absorción de los diferentes nutrientes que tiene cada alimento. Ok. Ya, entonces, estas tres funciones nutritivas que tienen los alimentos, ¿en qué se resumen? ¿O para qué necesito yo nutrientes? Habíamos dicho 4 cosas. Gracias, Fer. A ver, vamos a preguntarle a David Mogrovejo. Ya, profe. Ya, ¿para qué utilizaba yo estos nutrientes? Los nutrientes Estos nutrientes utilizaba yo para 3 cosas. son sustancias energéticas. Ya, son energéticas. Me ayudan a reponer también, ¿no? Cuando el cuerpo pierde estos nutrientes, ¿no es cierto? Yo los repongo a través del consumo de los alimentos y el proceso nutritivo. Ok. Bien, voy a darles unos 5 minutitos y regresamos para continuar, ¿ya? Que no se me cansen. Ok. Seguimos, chicos. Les vuelvo a mencionar ya para ver si estamos todos ya. A ver, Argudo, Presente. Beltrán, Presente. Puñay, Presente. Calle, Presente. Cuellar, Presente. Uji, Esquivel, Presente. Flores, Presente. Guevara, Presente. Cara, Getón, Presente. Llerena, Presente. López, Minchala, Presente. López está, ya, Mora, Neira, Presente. Palacios, Presente. Peña, Vale, ya, Pesantes, Sacasari, Presente. Suárez, Presente. Tello, Presente. Trujillo, Presente. Ulloa, Presente, profe. Peña Presente. y Vera. Presente. Ya. Profe, se saltó de Sánchez. No me salté de Sánchez. Sánchez no está en la lista. Déjame meterlo. Profe, a mí no me nombró en la lista, sí estoy en la clase. Vaya. No, soy... También a mí, profe Barzallo. Ya verás, chicos, los que no nombré es porque no están en la lista. Ya. Tienen que revisar ahí, a ver, no hay problema. Ya la próxima clase yo les ajusto si es que ya les Sí, soluciono. profe, porque sí estoy en toda la clase, yo soy Cuji, entonces no me nombró. Ya, ok. No, sí te nombré. Cuji, Bueno, sí. no escuché porque aquí la señal está mal, Ya. entonces el internet ahí va y viene, entonces por eso mismo. Vamos a seguir entonces, ¿ya? Vamos con Jessica Tello, ¿ya? Continuemos entonces. Alimento. Ya.
Se define alimento como cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos o con probabilidad razonable de serlo, tanto si han sido transformados entera o parcialmente como si no. En esta definición se incluyen las bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas, cualquier sustancia incluida el agua, incorporada voluntariamente al alimento durante la fabricación, preparación o tratamiento. Perfecto, ya entonces todos los productos que puedan ser consumidos, ¿no es cierto? Que puedan ser adquiridos de alguna manera por el organismo, ¿no es cierto? Van a ser considerados como alimento, ¿sí? El mero hecho de ser un producto comestible lo transforma en un producto, ¿no es cierto? Lo transforma en un alimento, ¿ya? Cualquier sustancia que pueda ser ingerida por el ser humano, ¿sí? Va a ser considerada como alimento. Nutriente. Si nos ayuda, a ver, Brian. Brian, a ver, el nutriente, ¿qué es un nutriente? Son las sustancias energéticas o no útiles para el metabolismo orgánico que constituyen los alimentos. Estas pertenecen a grupos genéricamente denominados proteínas, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, sales minerales y agua. Resulta importante tener en cuenta que no se considera un nutriente al alcohol, a pesar de que sea una fuente de aporte energético. Ok. Hay ciertos productos, como por ejemplo el vino, que si bien es cierto es una bebida alcohólica, pero esta va a tener, el vino y las cervezas tienen ciertos componentes que tienen efectos positivos en el proceso nutritivo, ya por la cantidad de antioxidantes, tienen fenoles, demás que pueden causar un beneficio, ¿no es cierto?, en el organismo. Sin embargo, las bebidas alcohólicas en general no van a ser consideradas como un nutriente, ¿no es cierto?, porque sabemos el efecto que causa en el organismo y que no son nutrientes, ¿no es cierto?, que el organismo incluso pueda tomarlos en grandes cantidades. Ya de pronto, ciertos componentes con los que se elaboran las bebidas alcohólicas pueden tener principios nutritivos, pero una vez que se da el proceso de destilado, una vez que se da el proceso de transformación del alcohol, estas van a perderse, ya entonces no quedan sustancias o residuos nutritivos en los alcoholes, por ejemplo, cuando se realiza el proceso de destilado o de transformación. ¿Ya? Sin embargo, hay productos como el caso del vino y la cerveza que pueden tener estos componentes, ¿no? Antioxidantes, tocofenoles y demás que van a generar un beneficio, ¿ok? En el proceso nutritivo. De hecho, por ejemplo, ciertas formas de alimentación, como por ejemplo las dietas mediterráneas, ¿no? Incluyen muchísimo el vino y la cerveza dentro de los alimentos o dentro de los productos que se van a consumir, ¿no es cierto?, para tener estos beneficios en estos sistemas de alimentación, ¿ya? Sin embargo, cuando ya hablamos de nutrientes, estamos haciendo referencia, ¿no?, a estos alimentos que van a contener dentro de su composición proteínas, hidratos de carbono, lípidos, que estos van a ser los macronutrientes, ya que los vamos a estudiar ya más adelante, y vitaminas, sales minerales y agua, que son los micronutrientes que están también contenidos dentro de los alimentos, pero que se presentan en cantidades menores, ¿sí? Estos grupos de componentes que están en los alimentos son los denominados nutrientes, ¿sí? Estos son los que al final se van a incorporar en el proceso nutritivo o van a ser los componentes de los alimentos que se adquieran, ¿no es cierto?, que se absorban en el proceso nutritivo, ¿sí? Entonces, diferencia entre alimento y nutriente. Aquí la diferencia más importante es que los nutrientes van a estar contenidos dentro de estos alimentos, ¿no es cierto? Recuerden que ya los alimentos los tomamos simplemente para cubrir una necesidad de hambre, ¿no? Una necesidad de querer consumir alimentos, y ya los nutrientes, ¿no es cierto?, van a estar contenidos dentro de estos alimentos y cumplir este proceso nutritivo involuntario, ¿no? Entonces vamos ya adquiriendo estos conocimientos que van a ser súper importantes a lo largo de todo nuestro estudio, ¿no? Es importante que definan ustedes la diferencia entre alimentación y nutrición, aparte de eso que se defina, ¿no? ¿Qué es un nutriente? ¿En qué alimentos están contenidos estos nutrientes, ¿no?
que ya sabemos que las bebidas alcohólicas en general no van a tener un valor nutritivo, sin embargo, están categorizados dentro de los alimentos porque es un producto que puede ser consumido por el hombre, ¿no? El individuo. Bien, vamos entonces, dietética. Si me ayudas, bueno, Mateo, creo que Mateo estaba con el micrófono mal. Ayúdame, Giovanita. Vamos a ver el concepto de dietética. Ya, dietética. Es considerada una ciencia de aplicación práctica que aporta los conocimientos adecuados para elegir los alimentos precisos y tomar las cantidades concretas, tanto para individuos como para colectividades, para un adecuado desarrollo según el estado fisiológico y las circunstancias existentes. Por tanto, se podría concluir en que trata de una ciencia que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en la enfermedad. De esta forma podemos definir dietoterapia como la alimentación de individuos que se encuentran en una determinada situación patológica. Inicialmente, la función principal de dietética perseguía objetivos terapéuticos. Hoy día está más encaminada hacia fines preventivos y de promoción de la salud. Promoción de la salud, exacto. Muy bien. Entonces, dentro del nombre que tenemos nosotros en nuestra asignatura está dietética y nutrición. Si bien nosotros, como les decía hace un momento, no vamos a cumplir la función que tiene un nutricionista, pero sí es importante que a través de estos conceptos identifiquemos, ¿no? Sobre todo la elección de ciertos alimentos que se pueden incorporar. ¿A qué vamos? A que, por ejemplo, un nutricionista te va a decir, y a mí me ha pasado muchísimas veces, no sé si comparten ustedes esto. Yo me acuerdo que alguna vez fui a un nutricionista cuando estuve intentando bajar el peso y me dijo, a ver, toma tu dieta, esta es tu dieta de no sé cuántas calorías, Vero, tienes que comer en el almuerzo o en la cena, vamos a comer caldo de pollo, ¿ya? El caldo de pollo que me dice el nutricionista, ¿qué características tiene? No sé, si de pronto pensamos, ¿cómo sería el caldo de pollo que me recomiende el nutricionista? ¿Cómo es? ¿Cómo se imaginan ustedes el caldo de pollo del nutricionista? A ver, si alguien puede colaborar. A ver. Profe, tenga proteína, tenga verduras. Lo que generalmente saben poner es la pechuga de pollo, que es donde se encuentra la mayor cantidad de proteínas. Verduras como alberja, zanahoria, papa, yuca. Ya, Solo agua simple, profe. Quizás, ¿no es cierto? Que el caldo que me recomienda el nutricionista era el caldo del pollo, ¿no es cierto? Quizás con la pechuga, como dicen, y vegetales por ahí. Y se acabó. ¿Y cuál es el caldo de pollo que me da mi abuelita o me da mi mamá? Con arrocito. Arrocito, con yuca, ¿no es cierto? Hasta las papitas de funda me ponen encima. Entonces, ¿qué Papitas pasa? de huevo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una idea, o sea, a mí el nutricionista me puede estar dando ciertas definiciones o me puede estar diciendo consume esto, consume el otro. Pero si yo, ¿no es cierto?, no sé elegir los alimentos, puedo hacer como la abuelita y ponerle la yuca, la papa, todo ahí, porque sigue siendo un caldo de pollo o sigue siendo una sopa de pollo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la parte medular de nosotros como gastrónomos? En saber elegir esos alimentos, ¿no es cierto? En saber elegir qué productos voy a colocar para poder cubrir con estas necesidades. Entonces, yo no estoy profundizando como un nutricionista, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es desde mi punto de vista gastronómico, ¿no? Y sobre todo porque ya sé la conceptualización de los productos, de los nutrientes, que es lo que vamos a adquirir en esta asignatura, ustedes van a poder hacer una elección consciente, una elección segura, ¿sí? Y sobre todo también identificar a la dietoterapia como que hoy en día ya no estamos nosotros simplemente considerando un nutricionista porque tengo un problema de salud, no. Hay muchísima gente que también, ¿no es cierto?, ha aplicado la dietoterapia o tiene, por ejemplo, asesorías de nutricionistas porque simplemente queremos cambiar nuestro sistema de alimentación por prevención, ¿sí? Y esto es súper importante, súper bueno que nosotros identifiquemos nuestro sistema de alimentación y lo corrijamos en el caso de ser necesario, ¿no es cierto? Pero ya con una conceptualización o con una idea mucho más clara de hacia dónde queremos llegar, ¿sí? La dietoterapia ya es
de alguna manera nos ayuda a tomar esta información un poco más relajada, ¿no? No como el nutricionista o tal vez un médico tratante como un endocrinólogo, demás, que siempre está, ¿no es cierto?, tratando con alimentos y que nos puede recomendar. La dietoterapia me permite a mí, de forma incluso personal, elegir, ¿no es cierto?, alimentos que sean mucho más seguros y que, sobre todo, me ayuden a prevenir, ¿no es cierto?, problemas futuros en la salud. ¿Ok? Vamos, Brian. Brian Guevara, si me ayuda, por favor, con el concepto de dieta. Y aquí es súper importante que nosotros entendamos, ¿no?, hacia dónde vamos a llegar con la dieta, porque hemos tenido, creo que, ideas muy erróneas de lo que significa la dieta. Ya vamos a despejar un poquito esta idea con la lectura que nos haga Brian. ¿Está? No está el Brian. Estén pilas, chicos, por favor. Yo voy a ir haciendo esto siempre porque si no, no participa. Violeta, ¿nos ayudas con la lectura, por favor? Ya, profe. Dieta. La palabra dieta proviene del término latín dieta. Dieta. Y esta, a su vez, del griego. Ya eso ya no puedes leer. Significa régimen o modo de vida. Hoy día. Hoy en día. A ver. Hoy en día entendemos. Hoy en día entendemos como dieta el conjunto de sustancias alimentarias que se ingieren, formando hábitos o comportamientos nutricionales. Por tanto, por parte de su estilo de vida, así pues, podemos usar esta palabra para referirnos a cualquier ser vivo, no solo al ser humano. Centrándonos en el ser humano, podemos distinguir diferentes factores que condicionan la dieta de una persona: sociales, económicos, personales y culturales. La palabra dieta suele tener connotaciones negativas, ya que se suele confundir con un régimen especial para bajar de peso o para tratar ciertas enfermedades. En este caso, estaríamos hablando de una modificación personal del hábito de alimentación, es decir, una modificación de la dieta. Gracias, Violi. Entonces, claro, no hemos tenido durante muchísimo tiempo la idea errónea de que cuando nosotros estamos en dieta, ¿no es cierto?, es cuando estamos intentando bajar de peso o estamos incluso intentando subir de peso. Siempre nos han tildado a la dieta como algo negativo, ¿no? O sea, como algo que yo tengo que seguir, pero que no estoy de acuerdo, que quizás me cueste mucho, ¿sí? Todos nosotros tenemos una dieta, o sea, la dieta es mi sistema de alimentación, el cómo yo me alimento, cómo yo me nutro, depende de mi dieta, ¿no? Y hay muchísimos factores porque es imposible no considerarlos, de estos factores sociales, económicos, personales, culturales. Y hablando de este último, por ejemplo, nosotros no podemos comparar nuestra dieta con la dieta que quizás tengan los japoneses, o la dieta que tengan los nórdicos, o la dieta que tienen los brasileños, o la dieta que tienen, no sé, los mediterráneos, italianos y demás. Son comportamientos completamente diferentes, ¿no? Los latinos ya de por sí, si hablo, por ejemplo, de ecuatorianos, hablamos de colombianos, de peruanos, tenemos la tendencia, ¿no es cierto?, a consumir productos en cantidades grandes y sobre todo a mezclar ciertos componentes como por ejemplo los hidratos de carbono, ¿no? Nosotros en nuestra sociedad, ¿cuál es nuestra costumbre? Por ejemplo, cuando tomamos un almuerzo, ¿qué comemos de almuerzo? Siempre hay sopa, ¿no es cierto? Siempre tiene que estar la sopita y esa sopita, como cuencanos, ¿qué es lo que debe tener? Mote. Mote, ¿no es cierto? Ya, mote. Voy al segundo plato y el segundo plato, si, no sé, me voy a comer un churrasco. Ya, ¿qué tiene mi churrasco? Tiene arroz y papas en el mismo plato, ¿no? Quizás no vamos a un plato tan así especial. Todos los días, ¿qué es lo que hago yo? De pronto tengo, ¿no es cierto?, siempre mi porción de arroz y acompañada de mi porción de arroz siempre voy a tener papas o voy a tener yuca o voy a tener
cualquier otro tipo de hidrato de carbono, ¿no es cierto? Pero eso ya es una situación cultural, eso es mi sistema de alimentación o mi dieta, ¿no es cierto?, que se ha establecido por una cuestión cultural, porque los latinos como tal, o incluso los países de Sudamérica, como decía, ¿no?, Perú, Ecuador, Colombia, ¿no es cierto?, tienen esta tendencia a consumir productos en cantidades grandes, ¿no? Pero quizás yo voy un poquito más allá, si analizo, por ejemplo, la alimentación del argentino, si bien no voy a decir que no consumen grandes cantidades de calorías, pero ellos no van, por ejemplo, a combinar el plato del puré de papas con arroz, ¿sí? Sino simplemente van a darte el puré de papas como guarnición, te dan ensaladita, yo qué sé, pero no tienen esta mezcla, ¿ya? Vamos a otro país, quizás los uruguayos también comparten este tipo de alimentación, ya los chilenos igual, no mezclan gran cantidad de carbohidratos, no voy a decir que no consumen grandes cantidades de carbohidratos, pero quizás no los mezclan. Entonces, todas estas son cuestiones culturales y sociales que pueden influir. Hay un factor económico también en la dieta y ya centrándonos un poquito en nuestra zona también. Por ejemplo, en la parte rural se consume mayor cantidad de carbohidratos, ¿no? Las personas en la parte rural, ¿qué es lo que hacen? Venderte los pollos, venderte los huevos, venderte los cuyes, venderte, yo qué sé, diferentes tipos de géneros. ¿Para qué? Te venden para poder comprar fideos, para poder comprar arroz, para poder comprar pan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los factores económicos influyen también en el tipo de alimentación, ¿no es cierto? Y la dieta que yo elijo tomar. Los factores personales, muchas veces, ¿no? Hoy en día hay ciertas tendencias que pueden permitirme a mí hacer una elección diferente de mi dieta o de mi sistema de alimentación, ¿no? Entonces, más adelante igual, sobre todo cuando vayamos a revisar las condiciones y patologías, estos factores van a ser súper importantes, o incluso cuando ustedes vayan a definir qué tipo de dieta o alimentación voy a dar a una persona, entonces estos factores van a ser súper importantes en el momento de poder elegir los productos, ¿no? Bien, hay otro concepto importante aquí, para ir ya terminando. A ver, si me ayudas, Johnny Parra. ¿Cómo vamos hasta ahora, chicos? ¿Está entendible? ¿Estamos bien? ¿Consideran, no sé, que deberíamos, pues, planificar esto de otra manera? A mí me gusta ya en esta asignatura ir haciendo preguntas, que participen. Si bien la información la tenemos ahí, no les estoy pidiendo que revisen en otro lugar, pero necesito ver que me vayan, o sea, que vayan siguiendo, ¿no? Que estén participando, que estén atendiendo. Es lo más importante, ¿ya? A ver, ¿a quién le pedí? A Johnny. A mí, profe. Ya. Sí. Cantidad de alimento que uno elige servirse para beber o comer incluye una decisión individual. ¿Ya? Porción. Aquí tenemos una fotografía, que bueno, creo que teníamos también, esa les puse en la presentación hace un momento. Siempre hablamos de porciones, ¿ok? Y las porciones, en realidad, si bien nosotros no tenemos una forma de medir, desde el punto de vista nutricional, sí utilizamos, por ejemplo, las manos para poder definir ciertas porciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden fijarse aquí, tenemos esta fotografía, voy a hacerles un poquito más grande, ¿ya? Donde podemos nosotros identificar las porciones a través del uso de las manos. Más adelante, incluso cuando estemos tratando alimentación para personas diabéticas, para personas con sobrepeso, utilizamos muchísimo las manos para poder identificar las porciones, ¿ya? Cuando nosotros profundizamos mucho más en el tema de nutrición, utilizamos raciones o porciones y medimos todo, ¿no es cierto?, pesando. Nosotros ahora que tenemos Cocina 2, vamos a ir haciendo algunas actividades con el chef Ismael, para que ustedes puedan durante las clases ir haciendo justamente la medición de las porciones o las raciones de alimentos que vamos a ir utilizando, ¿ya? Nosotros, pero constantemente no vamos a poder estar midiendo una taza,
No vamos a estar midiendo 3 onzas, no vamos a estar midiendo 1 onza, ¿no? Sino vamos a tratar de utilizar las manos para tener una referencia, ¿ya? En el tamaño de las porciones, ¿sí? Entonces, de forma general, por ejemplo, se utiliza el puño. Si ustedes ahorita hacen, no sé, pues hacen puño, ¿no es cierto? Nos podemos dar cuenta que esta cantidad quizás es la que puede estar contenida dentro de una taza, ¿no? Entonces, hay ciertos productos como los hidratos de carbono, la fruta, los vegetales que tienen que consumirse en estas porciones, ¿sí? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, definir la cantidad de ensalada que voy a colocar en mi plato, ¿no es cierto? Yo sé que tiene que ir el tamaño del puño que representa una taza, ¿sí? Si quiero colocar, por ejemplo, la carne, el pescado dentro de mi plato, voy a utilizar la palma de mi mano. La parte central de la palma de mi mano tendría que ser el tamaño de la proteína que yo coloco dentro de mi plato, ¿sí? Y utilizamos el puño también, ¿no? Los 2 puños para poder hacer referencia a la cantidad de producto que yo puedo consumir, por ejemplo, de grasas. En este caso, las nueces son grasas saludables. Yo debería consumir 1 onza o un puñadito. Lo que me queda en la parte central del puño es lo que yo debería consumir de frutos secos. Igual de otros productos que tienen mucha cantidad de grasa, máximo debería yo, por ejemplo, consumir 1 onza, pero que la encuentro en 2 puñados al centro, ¿sí? De mi puño. El pulgar, que también indica cantidades de grasa, que es más o menos 1 onza de grasa que yo consumo, y las puntas del pulgar también para grasas y productos que son llamados o que tienen calorías vacías, ¿no? Que no tienen un valor nutricional y que solamente me aportan calorías, que también iremos viendo más adelante. Pero solo quiero mostrarles esto de manera muy puntual para que conceptualicemos el tema de raciones o porciones, ¿ya? Igual estas porciones o estas raciones de alimentos nosotros las tenemos también en tablas o a lo largo de toda la asignatura vamos a ir haciendo referencia a cantidades, entonces es importante que ustedes tengan ya este primer acercamiento con las porciones, ¿ya? No es que tienen que aprenderse todo tampoco de memoria, pero sí saber dónde se encuentran los documentos para poder realizar consulta cuando yo estoy armando un menú y no sé qué cantidad de producto debo colocar, entonces puedo guiarme a través de todos estos documentos, ¿no es cierto?, de respaldo, que me van a permitir tener una idea mucho más clara, ¿ya? Entonces, porciones, acá tenemos un mapita y vamos a realizar la diferencia entre porción y ración. Si me ayuda. A ver, vamos con Josué Suárez. Ya, profe. Ya. La porción es así la cantidad de comida que uno elige si servirse en su plato y es de una elección propia. Ya, pero no hemos leído ración. Leemos Perdón. ración. Ya. Ración. Consideramos una ración alimenticia a la cantidad que se suele consumir de un determinado alimento. La adecuada combinación de raciones de los diferentes grupos de alimentos nos asegura que la alimentación sea equilibrada cualitativamente. Como ejemplo, en el caso de los lácteos, se considera una ración alimenticia a un vaso de leche, 250 mililitros, 40 gramos de queso o 2 yogures. Ok, ya, muchas gracias. Un poquito para hacer una diferenciación entre la porción y la ración. La porción normalmente, ¿no es cierto?, es la cantidad de producto que yo voy a tomar. Si bien es cierto, tengo métodos para poder medir estas porciones, la ración podemos considerarla como esa recomendación de productos o de alimentos, ¿no es cierto?, que están establecidos, ¿ya? Por eso es que aquí en la ración nos dice, por ejemplo, que un vaso de leche es una ración y debería ser considerada incluso la porción de alimentación para poder yo, ¿no es cierto?, tener una referencia de la cantidad de producto que voy a consumir, ¿sí? Sigo con el concepto de caloría y le voy a preguntar a Priscila Minchala. Ya, vamos a leer el concepto de caloría. Caloría es la cantidad de energía necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de agua
de 14.5 grados centígrados a 15.5 grados centígrados. En dietética se toma como medida de medida la kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. En común, es común escribir la abreviatura CAL en forma errónea, pero según el sistema internacional se debe escribir la minúscula y sin punto y sin punto. Se debería escribir todo en minúscula y sin punto. Sí. A ver, aquí creo que tengo un error, no sé. Es común escribir la abreviatura CACAL de forma errónea, pero según el sistema internacional es minúsculo y sin punto. Ya voy a revisar eso de ahí. Ya, pero 1000 calorías están constituidas dentro de una kilocaloría, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esta referencia, ¿ya? Cada vez que hacemos, ¿no es cierto?, cálculo calórico. ¿Cómo podemos nosotros describir de esta manera? Sí, 1000 calorías, o vamos a escribirlo de esta manera, una kilocaloría. Ya ahí están constituidas las 1000 calorías, ¿ok? Que vamos a utilizar. Ahora, hay otros sistemas para poder medir el valor energético de los alimentos, ¿sí? Incluso si es que ustedes analizan o se pueden fijar en una etiqueta de un alimento, normalmente aquí nos colocan la cantidad de calorías que están constituidas dentro del alimento, pero también tenemos un valor de kilojulios, ya que es otra medida que tenemos para la energía, porque normalmente no la utilizamos dentro de nuestro medio, ¿ya? Entonces, pero sí es importante saber este uso de estas medidas para, ¿no es cierto?, para el valor calórico. Y para que no nos confundamos, ¿ya? Pero ahorita, este momento, todavía no vamos a analizar etiquetas, no vamos a analizar calorías, estamos viendo los conceptos básicos para que nos vayamos familiarizando, ¿ya? Vamos con el concepto de salud. Si me ayuda, Joanita, Calle. Gracias, Pris. Ya. En 1948, la OMS, Organización Mundial de la Salud, define a la salud como estado completo de bienestar físico y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y asimismo sigue diciendo que la salud es uno de los derechos fundamentales del ser humano, cualquiera que sea su raza, región, biología, política o condición socioeconómica. ¿Sigo? Esta definición presenta tres aspectos positivos. Se define por fin a la salud en términos óptimos y positivos. Se incluye por vez primera al área física, mental y social del ser humano. Habla de los conceptos de bienestar amplio como equilibrio de las tres dimensiones anteriores. Ok, listo. Gracias, Joana. Bien, entonces, no entendemos a la salud solamente como ausencia de enfermedad. No es que yo estoy saludable porque no estoy enfermo, no. Estoy saludable y estoy consciente de mi salud, ¿no es cierto? Cuando estoy de forma física, mental y social, seguro conmigo mismo, o sea, bien, ¿no es cierto? Sintiéndome bien con mi cuerpo, sintiéndome bien con la parte psicológica, ¿no? Porque obviamente la alimentación y la nutrición va a depender mucho de mi estado, ¿no? De cómo me siento yo. Y personas que quizás tengan una situación física o mental no tan positiva, no pueden estar presentando la salud, no pueden estar saludables. Si es que yo, por ejemplo, tengo problemas psicológicos o problemas personales, de pronto voy a tomar alimentos de forma desmedida o no voy a estar, ¿no es cierto?, tomando alimentos de forma saludable. Entonces, siempre el factor físico, mental influye mucho en mi sistema de salud. El factor social también que tiene el ser humano, su situación, influye mucho en la salud. Entonces, no solamente hacemos referencia a la ausencia de enfermedad, sino al poder sentirme, ¿no es cierto?, de forma completa, de forma física, mental, social, a gusto, ¿no es cierto? Y sobre todo conociendo y haciendo referencia siempre al equilibrio que debe existir en el consumo, ¿no?, de los alimentos, y que estos sumen hacia mantener un sistema de salud mucho más adecuado y no quizás a que presente situaciones
o condiciones que puedan ponerme, ¿no es cierto?, en situaciones de mala salud. Entonces, importante, por favor, el definir a la salud como no es la ausencia de enfermedad, sino es una situación en la que yo me siento, ¿no es cierto?, cómodo, a gusto, física, social y mentalmente, ¿ya? Bien, avancemos un poquito más para terminar. Me gustaría grupos de alimentos revisar la próxima clase, ¿ya? Claudia, si, por ejemplo, leemos, por favor, el concepto de enfermedad. Claudia. No está Cuellar. A ver. Vamos, Mateo Trujillo. Profe, se me cortó, leo enfermedad. Ya está bien, sí, enfermedad. Clau. A ver, no sé qué pasó ya. Mateo, ayúdame, por favor. Ya leo enfermedad, ¿no? Sí, enfermedad. Ya se define como un desequilibrio físico, mental y social debido a unas causas y que van a producir unas manifestaciones objetivas y subjetivas que disminuye o anula la capacidad de la persona para realizar sus actividades normales y que se le obliga a pedir ayuda a profesionales de la salud generalmente. Las enfermedades tienen unas características, influyen mucho en el cómo se vista, cómo Por la sociedad. sea vista por la sociedad. Afecta a más grupos socioeconómicos más bajos. Existen diferencias sociales en la percepción de la enfermedad y en el valor y significado de la misma. Ok, listo. Bien, entonces cuando yo me someto o estoy dentro de un desequilibrio físico, mental o social, ¿no? Que hablamos hace un momento, de que cuando yo me siento bien física, mental y socialmente, yo estoy con salud. No solamente es la ausencia, ¿no es cierto? Perdón, no solamente la ausencia de enfermedad define mi buen estado de salud, sino estas tres situaciones. Si yo me encuentro física, mental y socialmente bien, yo voy a tener buena salud. Y asimismo la enfermedad, ¿no? Cuando la enfermedad más bien aparece cuando hay este desequilibrio físico, mental y social, ¿ok? ¿No es cierto? Esto puede manifestarse de diferentes maneras. Hay personas que quizás puedan demostrar, ¿no es cierto?, una situación de enfermedad más que otras, ¿sí? Puedo tener síntomas o no puedo tener síntomas y eso pasa muchísimo, sobre todo con las patologías que hoy en día están de moda. Sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, estos problemas relacionados con el hipertiroidismo, ¿no es cierto? Situaciones incluso psicológicas como anorexia, bulimia, todas estas situaciones, ¿no es cierto?, se presentan en las personas y que de pronto pueden tener síntomas o percepciones completamente diferentes de una a otra. ¿Sí? Personas que pasan años con ciertas condiciones o ciertas enfermedades, pero que no presentan incluso consecuencias ni a corto ni a largo plazo. Hay otras que sí, ¿ya? Entonces, estas características de la enfermedad pueden ser variables de una persona a otra, ¿no? Y dependen mucho de la sociedad, incluye, ¿no es cierto?, o depende mucho también de los factores socioeconómicos. Este tipo de enfermedades, por ejemplo, condiciones patológicas se presentan más en personas de menos recursos o de pronto las consecuencias pueden presentarse más en personas de menos recursos. Hay muchísima diferencia social en cómo se presentan las enfermedades, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo. A ver, yo no recibo, por ejemplo, medicina del seguro porque en el seguro tenemos una insulina no voy a decir de baja calidad, pero una insulina que no cubre la necesidad que yo tengo, ¿sí?
Para yo poder cubrir una necesidad o un requerimiento de mi organismo, necesito comprar una insulina que tiene un costo mucho mayor en el mercado, ¿sí? Si en el seguro a mí me regalan la insulina, yo afuera tengo que comprar una insulina de $50 para poder cubrir mi necesidad en un mes. Pero quizás no todas las personas tengan el acceso, ¿no es cierto?, a adquirir medicamentos que pueden tener composiciones mucho más específicos para cubrir ciertas necesidades, ¿no? Entonces, siempre los factores sociales y económicos pueden influir muchísimo en cómo se presenta la enfermedad, ¿ya? ¿Y por qué hago referencia a todo esto? Porque depende también del sistema de alimentación o de la dieta que yo siga, el poder cubrir estas necesidades o quizás no presentar ciertas enfermedades, ¿no? Porque el sistema de alimentación puede cubrir la necesidad, ¿no es cierto?, de nutrientes y de esa manera yo no presentar problemas de enfermedad, ¿ya? Entonces, siempre vamos a ver estos factores como importantes a la hora de poder identificar, ¿no?, las necesidades nutricionales y sobre todo la situación de las personas. Yo les invito a que ustedes revisen o que tengan ya presente esto en su guía, sepan que esta información está en la guía. De pronto ustedes pueden profundizar un poquito más la información, revisando en el documento de la primera unidad que les he colocado como apoyo, para que puedan, sobre todo, estar mucho más familiarizados con estos conceptos que vamos a irlos utilizando a lo largo de todo el periodo, ¿sí? No sé si es que tengan alguna pregunta adicional antes de dar finalizada esta clase. Grupos de alimentos, vamos a revisar la próxima hora que tenemos, creo que el día de mañana o el miércoles, no estaba segura, todavía no me sé el horario. Ya. Bueno, voy a comentarles un poquito. Una de las primeras tareas que tenemos es una, ¿qué podría decir? Un resumen o una valoración personal de los conceptos que hemos visto ahora. Ya, yo les voy a activar esta tarea para que durante esta semana, luego de la última hora que tenemos, ustedes puedan responder estas preguntas y la próxima semana continuamos con la unidad número 2 que ya iniciaríamos, ¿no? Esta de aquí es una unidad súper cortita de conceptos básicos que la vamos a ver durante esta semana, ¿no? Y la próxima semana ya empezamos con la unidad número 2. Ya, no sé si es que tengan alguna pregunta adicional con los temas que hemos revisado el día de hoy. Todo claro, profe. Ok, ya. Igual pueden revisar ya la información si es que ustedes desean en la guía sobre grupos de alimentos, eso vamos a ver la próxima semana. Ya, y la próxima clase también, una vez que finalicemos, hacemos un test chiquitito en la misma plataforma, eso vamos a hacer la próxima semana, ya solamente como para que queden claros los conceptos que hemos revisado el día de hoy, ya. Eso, muchachos, no sé si es que tienen alguna pregunta más con relación a la clase, a la materia. Yo les voy a pedir cositas puntuales, por favor. Lo primero que dije al inicio, que tratemos la próxima clase de tener el micrófono bien y las cámaras también. En vez de tomar lista, yo lo que a veces hago en la segunda hora es hacer que todos prendan sus cámaras y de esa manera yo sé que están presentes, ¿sí? Como para no estar tomando lista todo el tiempo. Eso como primera recomendación. Segunda recomendación, chicos, a las 7 en punto, en el caso del día lunes y el otro horario no estoy segura, pero máximo espero unos 5 minutos para poder tomar lista, por favor. Ya, entonces, procuren estar antes, conectarse antes. Ya les comenté que no hay ningún problema con el tema de la conexión. Está súper práctico el hacerlo en la plataforma. Incluso tienen ahí la clave y el ID, todo para que si van a conectarse desde otro dispositivo, o sea, no hay por dónde, ¿sí? Yo quiero que ustedes consideren que este momento están pasando ya a segundo ciclo y su compromiso con las asignaturas tiene que ser mayor, ¿sí? Estamos viviendo una situación complicada, eso sabemos, pero necesito que ustedes pongan todo de su parte. Yo les quiero felicitar por estar aquí. El ciclo anterior tuve 42 personas, no se quedaron en cocina.
debían haber tomado quizás todas las personas la asignatura para poder continuar con sus estudios. Todos tendremos diferentes razones, somos menos personas de este momento y por eso es que yo quiero felicitarles por estar aquí, ¿sí? Y por que agradezcamos siempre que tenemos la facilidad de alguna manera o el esfuerzo que también hacemos para poder estar presentes en estas clases. Entonces, procuremos, por favor, aprovechar cada minuto, cada información que tenemos, todos los contenidos, para que puedan hacer mucho más llevadera y sobre todo se sientan ustedes bien con las asignaturas, ¿no? Ninguna de las materias que nosotros tenemos dentro de nuestras planificaciones o dentro de nuestras, de la carrera están de relleno. Hoy en día, créanme que ustedes necesitan saber de la parte nutricional muchísimo, ¿sí? Porque ya no solamente el gastrónomo es la persona que está frente al restaurante o está frente a la cocina de un hotel, ¿no es cierto? Sino hoy en día tenemos gastrónomos docentes, tenemos gastrónomos que trabajan en el área de salud. Yo tengo amigos que, por ejemplo, como gastrónomos están trabajando en las cocinas de lugares como los hospitales, lugares como Solca, lugares como centros de físicos, ¿no es cierto?, donde se recomiendan, por ejemplo, dietas y demás, y que están presentes, porque es muy amplia el campo gastronómico donde nosotros podemos aplicar. Y más aún ahora que cada vez hay más personas que requieren, ¿no es cierto?, alimentarse de mejor manera, no solamente como por salud, como habíamos hablado ya viendo los conceptos, sino porque es necesario, ¿no es cierto?, que nosotros cambiemos un poco estos sistemas de alimentación por el futuro, por lo que vamos a tener que enfrentar en algún momento, ¿no? Y porque sobre todo ustedes tienen que saber, si es que yo voy a un restaurante y soy una persona diabética y te digo, a ver, necesito consumir un postre con 3 porciones de hidrato de carbono, que ustedes sepan qué darme. O si te llega una persona vegetariana a tu restaurante o una persona vegana, una persona celíaca y te dice, mira, quiero comer, pero no estoy en un restaurante vegetariano, no estoy en un restaurante que pueda cubrir mi condición o satisfacer mi condición, pero yo como gastrónomo sé, tengo esta iniciativa, tengo este conocimiento previo, ¿no es cierto? Y puedo ofrecerte productos y dejarte contento. Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? Esa persona va a regresar y sabe que tú vas a cubrir una necesidad, ¿sí? Sin necesidad de que llegues a un restaurante vegetariano, sin necesidad de que llegues a un restaurante para un celíaco, no. Sabes, ya conoces de información, puedes ofrecerle productos, ¿sí? No le estás diciendo, mira, haga esta dieta, le estás diciendo, coma esto porque yo sé cuál es su necesidad, ¿sí? Y como gastrónomo es lo que vamos a lograr hacer durante esta asignatura, ¿ya? Entonces, invitarles, por favor, a que se comprometan, a que le echen ganas. Yo sé que el primer parcial va a ser un poquito pesado porque revisamos solamente conceptos, pero intentamos hacer más sobrellevadero esto con ciertas tareas y con cierta información más bien dinámica que ustedes van a tener, ¿sí? Entonces, eso, muchachos. No sé si es que tengan alguna pregunta antes de finalizar. ¿No? Ok, recuerden que las clases están siendo grabadas y las voy a subir por si tienen algún requerimiento, si es que alguien no se conectó, pueda observarlas. Eso también quiero comprometerles, por favor. Si alguien falta a la sesión y no pudo, ¿no es cierto?, estar presente en la clase, ustedes tienen la responsabilidad de revisar la clase que está grabada, que está subida, ¿no es cierto?, para no perder el hilo de la asignatura, ¿sí? Entonces, les pido de favor que revisen las grabaciones en el caso de que no se puedan conectar. Obviamente, tienen que notificar en el caso de que no puedan asistir a una clase. Yo les comento, ¿no?, que durante la semana yo tengo 3 cursos más a los que voy a darles nutrición, así que mi intención no es cambiar, ¿no es cierto?, esta estructura, sino semanalmente ir con todos los cursos al mismo tiempo. Entonces, si es que ustedes un día no pueden conectarse a una clase antes, ¿sí?, avisen, Vero, ¿sabe qué tal cosa pasó? Me podré conectar a la otra clase, no hay ningún problema, ¿sí? Yo les recibo nomás para que no se queden con falta, sobre todo si es que para ustedes es mucho más fácil el poder ir haciendo preguntas en las clases, ¿no? Entonces, por favor, creo que he dejado claras las reglas. Quisiera motivarles también
esta asignatura es lindísima, será que yo ya estoy algún tiempo trabajando con esto y me encanta la parte de la nutrición. Entonces, cualquier cosa, pues bueno, estamos aquí para poder ayudarles y sobre todo que puedan aprovechar esta asignatura, ¿no? Que puedan sacarle provecho a esta asignatura. Eso, muchachos. Si no hay nada más. Una consulta. Hasta ahorita debemos realizar el foro que está ahí hasta las 10 de la mañana, ¿cierto? O 10:50, si no estoy mal. No, justo les decía que yo había visto las tareas, pero todavía no les he colocado las fechas correctas. Ya ahora les voy a cambiar eso. Para la próxima clase no queda pendiente nada. Si quieren ustedes revisar la guía, lo pueden hacer. La próxima clase, la horita que vamos a tener, revisamos los tipos de alimentos, los grupos de alimentos, y luego de eso les voy a tomar ese foro. Ah, no, miento, el foro es la tarea que tienen ustedes. Esa tarea la tienen pendiente durante esta semana, que ya les voy a habilitar las horas correctas. Y la próxima clase, la hora que tenemos, revisamos grupos de alimentos y les tomo un test de 5 preguntitas en base a toda esta información que hemos visto. Nada más, eso es todo. Ya, el foro ya les voy a colocar la fecha, la hora correcta para la entrega y ya eso lo hacen para la próxima clase. ¿Ok? ¿Ya? Chef, también hay una tarea externa sobre unas preguntas, ¿eso la realizamos para esta semana? Esa es la que tienen que realizarlo durante esta semana. Ya, les voy a habilitar, les voy a ocultar las tareas que no están pendientes durante esta semana, les voy a dejar habilitadas las tareas que están pendientes para esta semana, nada más. ¿Ya? ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Listo, chicos. Un gusto haberles visto nuevamente. Bueno, ni les vi, pero bueno, sabes que están aquí en la clase, ¿ya? Recuerden, para la próxima clase, por favor, micrófonos y cámaras y nos vemos. ¿Ya? Les subo la clase grabada. Gracias, profe. Gracias, ¿Ya? profe. Chao.